Hola a todos, bienvenidos. Vamos a iniciar el segundo día de esta serie de seminarios que tenemos a lo largo de esta semana. El día de hoy hablaremos al respecto de las generalidades del proceso purificación de cannabis. Pues nos vamos a presentar. Mi nombre es Fernando Hilerio Flores, soy ingeniero químico de la FES Zaragoza, de la Universidad Nacional Autónoma de México, y tengo más de 20 años de experiencia con los equipos de Bruji. Actualmente estoy en el área de desarrollo de negocios para América Latina, con sede en la Ciudad de México. En esta semana veremos todo lo que es el programa, la sesión 1, que el día de ayer fue presentado por nuestra directora comercial, Introducción al mercado de purificación del cannabis en Latinoamérica. El día de hoy, como le hemos comentado, hablaremos de las generalidades del proceso de purificación de CBD. La sesión 3 consta de los 10 pasos para la purificación de CBD. La sesión 4 hablaremos soluciones Bruji para la concentración, purificación y determinación rápida de CBD y THC. Y en la última sesión tocaremos las soluciones que nuestra marca tiene para la formulación, en este caso Spray Dryer, encapsulador y liofilización. A continuación, mi compañero, que también estará encargado de esta presentación. Hola, ¿qué tal a todos? Mi nombre es Guillermo Cordero García. Bueno, también voy a explicar un poco acerca de mi formación. Yo soy maestro en biología experimental de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa. Soy biólogo experimental tanto de licenciatura como de maestría. He trabajado con productos, bueno, enfocados en la parte de bioquímica vegetal y procesos de extracción. Yo tengo más de 3 años de experiencia con los equipos Viuji y también formo parte del equipo de Latinoamérica, enfocados en la parte de desarrollo de negocios. Muy bien, entonces continuando con la presentación. Este es el temario que vamos a ver en el transcurso de la presentación. Son los pasos de manera general en donde nosotros explicaremos el proceso de cannabis, seguido por un análisis rápido de medición del contenido de CBD y THC, eso en primera instancia, enfocados en la flor y el aceite de cannabis. Posteriormente, en la extracción, explicaremos las cualidades de nuestro equipo NIR Proximate, el cual nos permite hacer estas mediciones. Continuamos con la concentración de este aceite y removiendo el disolvente utilizado, esto haciendo uso de nuestro rotavapor R220 Pro. Posteriormente nos lleva a poder hacer una purificación del CBD mediante el sistema de cromatografía preparativa Pure de Viuji, en donde una vez obtenida la fracción explicaremos qué equipos Viuji participan en el desarrollo de la formulación para generar una presentación comercial al público. Además, mostraremos nuestra liofilizadora Viuji, que es ampliamente recomendado para poder preservar la planta de cannabis y sus moléculas de interés, en este caso CBD y THC. Y finalizaremos con un diagrama general del proceso de todos los pasos que hemos visto, que vamos a ver en el transcurso de esta presentación para tener una visualización completa. Quisiera comenzar con algo que ya les habíamos comentado anteriormente. Nuestra directora comercial lo hizo, pero haciendo un énfasis en esto, nosotros les queremos comentar que somos una compañía suiza que fue fundada en 1939 por Walter Viuji y tenemos una experiencia de más de 80 años. Es una experiencia que nos respalda ofreciendo equipos de calidad en sus manos. Debido a esto, ese es nuestro lema,
calidad en sus manos. Somos una empresa con alrededor de 800 empleados en todo el mundo. Y como lo habíamos comentado anteriormente, la mayor parte de nuestros equipos se exportan fuera de Suiza. Aquí tenemos la representación, alrededor de un 97% de los equipos son exportados. Tenemos alrededor de 100,000 clientes a nivel mundial. Y como nosotros somos los inventores del rotavapor, los años de experiencia que tenemos comercializando, trabajando y mejorando este equipo son 63 años. Y enfocados precisamente en la parte de concentración y purificación de cannabis, nosotros tenemos 10 años de experiencia. Asimismo, contamos con distribuidores en toda Latinoamérica. Tenemos 15 distribuidores autorizados que van a darles soporte y apoyo, así como nosotros, en estos temas. Por lo tanto, nuestros segmentos en los que nosotros nos enfocamos como Viuji, aquí podemos verlos en pantalla, está el laboratorio de síntesis y laboratorio de desarrollo, en los cuales está involucrado la parte de farmacia y química. También nosotros estamos involucrados en los procesos de alimentos y bebidas, tanto en control de calidad como en producción. Asimismo, podemos dar el apoyo y el soporte en la parte ambiental, así como son los laboratorios de servicio que se dedican a hacer este tipo de análisis. Continuando con la diapositiva, vamos a dar inicio a la plática. Entonces, quisiera hacer este énfasis en por qué el interés en la planta de cannabis. La planta de cannabis tiene muchísimos parámetros que ofrecer, tanto en la medicina, así como en la investigación, la recreación, que es uno de los parámetros que también se maneja, y una inversión. ¿Por qué? Porque hemos estado enfocándonos en el aspecto de dar esta solución para que los clientes y las personas que estén interesadas en incursar en estos campos puedan tener todo este background en el cual sepan cuáles son los sectores en donde se está involucrando este proceso. Continuando con la presentación, entonces, bueno, respecto a la planta de cannabis, es un mercado que está creciendo constantemente debido a que crece de una manera exponencial. Sin embargo, ha tenido limitaciones como son las leyes o regulaciones de cada país. En este aspecto se ha dado mucho énfasis e hincapié en que la planta de cannabis tiene un uso médico en varios países, abriendo puertas para nuevos productos. Los ingredientes activos como es CBD han sido aceptados para diversas afecciones, diversos tratamientos de medicina. Asimismo, la investigación sobre los beneficios crece rápido como en la misma industria. Por lo tanto, la producción en el control de la calidad de los compuestos requiere de instrumentos científicos, los cuales nosotros estamos dedicados a proveer. Muy bien. Pasamos a la parte de la planta, cannabis. Cannabis es el nombre latino para toda la planta de cáñamo. Las especies populares tienden a ser como cannabis sativa, indica o rudelaris. Sin embargo, podemos englobarla en dos grandes divisiones, la cual es cáñamo, que tiene la característica de poseer un alto contenido de CBD y un bajo contenido de THC. Por otro lado, tenemos lo que se conoce comúnmente como marihuana, la cual tiene un alto contenido de THC y bajo contenido de CBD. En estos casos, lo que nos interesa o lo que está regulado actualmente y se está trabajando también en esto es en el contenido de CBD por sus propiedades terapéuticas.
¿En dónde vamos a poder encontrar la mayor parte de este contenido de cannabinoides, ya sea THC o CBD? Es en los brotes. La flor de las plantas maduras contienen altos niveles de cannabinoides, por lo que se hace valiosos al momento de trabajar una vez que ya se tiene lista la cosecha. En esta diapositiva yo les voy a mostrar el flujo general del proceso de cannabis, el cual tenemos muy bien descrito en Viewgy, que consiste en la cosecha. La cosecha, una vez que ya se tienen los brotes, la planta que nosotros queremos procesar, podemos hacer una medición rápida con nuestros equipos NIR, que es de infrarrojo cercano, es tecnología de infrarrojo cercano. Continuamos con la extracción. Aquí se pueden ocupar un par de técnicas que vamos a explicar más adelante, las cuales son por fluidos supercríticos o la utilización de disolventes. Una vez que tenemos nuestro concentrado, como lo pueden ver en pantalla, se necesita hacer una remoción de este disolvente, el cual se ocupó para la extracción, y lo hacemos mediante nuestro equipo de rotavapor industrial. Avanzando con este proceso, tenemos ya listo nuestro aceite para poder hacer la separación de los cannabinoides. En este caso, utilizamos nuestros equipos de cromatografía preparativa. Una vez teniendo listos nuestras fracciones de interés, se hace la remoción del disolvente que se ocupó para poder separar ambas fracciones con nuestro equipo de rotavapor industrial. Y finalizamos en donde ya tenemos una presentación o ya tenemos lo que es el aceite de cannabis purificado, la fracción de CBD, que es de nuestro interés, y nosotros podemos finalizar con la parte de la formulación gracias a nuestros sistemas de encapsulación, secado por aspersión. Continuando entonces con la presentación, vamos a hacer un pequeño énfasis en lo que conocemos acerca de la planta de cannabis. La planta de cannabis es una planta compleja. Tiene distintas cantidades de moléculas. Sin embargo, nosotros nos vamos a enfocar principalmente en la parte amarilla que ustedes ven en pantalla, las cuales son los cannabinoides. Sin embargo, la planta de cannabis también tiene otras sustancias como pueden ser peptinas, ceras, grasas, azúcares y terpenos. Los terpenos son importantes. Vamos a continuar con esto. En la siguiente diapositiva de por qué son importantes. Aunque quisiera dejar en claro que nosotros nos enfocamos en los cannabinoides. Ahora, hablando un poco más de los cannabinoides. Son un grupo de compuestos químicos en la planta de cannabis que están involucrados con los receptores neuronales del cerebro. Ahora, la planta de cannabis contiene más de 400 sustancias de actividad biológica. Esto quiere decir que todas estas sustancias van a tener una repercusión en nuestro sistema. Sin embargo, 170 de ellas aproximadamente son cannabinoides. El CBD y el THC, aquí hago el hincapié, son las dos moléculas principales de interés. Y el CBD es no psicoactivo y el THC es psicoactivo. Ambas llegan a tener propiedades médicas. Ahora, hablando de los cannabinoides, no solamente la parte de CBD forma una parte importante, sin embargo, está moléculas como el CBG, CBN y CBC, y también, en este caso, nosotros como vamos a encontrar de manera nativa en la planta, son las formas de THC ácida y CBD ácido. Posterior a esto, entonces, una vez explicada la parte de los terpenos, quisiera comentarles, una vez explicada la parte de los cannabinoides, quisiera comentarles un poco acerca de los terpenos. En la parte de abajo ustedes pueden llegar a ver englobados de manera general ciertos tipos de terpenos.
como es el pineno, humoleno, limoneno, mirceno, etc. Estos terpenos son metabolitos aromáticos que se encuentran en los aceites esenciales de las plantas. Son responsables de las fragancias de los brotes de cannabis. Nosotros cuando sabemos que tienen un olor muy característico a la planta de cannabis y es precisamente lo que nosotros detectamos, estos terpenos. Debido a esta cualidad, son utilizados para perfumes, especias y aceites. Asimismo, cannabis cuenta con al menos 100 tipos de terpenos, solamente mencionamos aquí unos. Las investigaciones también sugieren que los terpenoides son importantes en los efectos medicinales de los cannabinoides. O sea, están trabajando juntos para poder tener estos efectos. Continuando con la presentación y también ya mencionando la parte del proceso de cannabis, esto es de una manera rápida cómo se trabaja con los equipos Biuji. Realizamos una evaporación de el disolvente que ocupamos tal vez para la extracción. Entonces, nosotros también podemos ir de la parte de laboratorio en un diseño experimental a una parte industrial, haciendo de esto nuestra obtención de aceite de cannabis. Pasamos entonces en la parte de extracción hacia la purificación. Posterior a esto, tenemos nuestra formulación con los equipos que les había mencionado. En este caso estamos mostrando el Mini Spray Dryer y podemos realizar un análisis rápido de la cantidad de CBD que podemos encontrar con nuestros equipos de espectroscopía de infrarrojo cercano. A continuación les mostramos de nuevo un video y cuál es el flujo de trabajo que nosotros manejamos en la industria de cannabis. Este video nos va a mostrar de una manera muy didáctica cómo podemos realizar este proceso. Tenemos el cultivo. Una vez que tenemos el cultivo listo para la cosecha, se toman las plantas de interés, se hace una molienda para que sea más fácil la extracción. Continuamos con la extracción. Puede ser, como lo había comentado antes, con fluido supercrítico o con disolventes. Tenemos todas las moléculas de interés en un solo conglomerado. Y posterior a esto, retiramos el exceso del disolvente utilizado con nuestro equipo rotavapor industrial, el cual tiene que ser a temperaturas controladas para evitar la desnaturalización de estas moléculas. Tenemos entonces nuestro aceite de cannabis y lo hacemos pasar por nuestros sistemas de cromatografía preparativa, en donde vamos a obtener cada una de las fracciones de interés. Una vez obtenidas estas fracciones, se pasan de nuevo por el rotavapor para eliminar el exceso de disolvente utilizado. Y terminando con este proceso, vamos a tener una fracción purificada, la que se puede llevar directamente a un proceso posterior para alguna presentación. Y listo. Este es el video de una manera general, es muy didáctico. Y entonces pasamos a cada uno de los pasos anteriormente comentados. Aquí quisiera hacer un pequeño énfasis con nuestra tecnología NIR. ¿Por qué? Porque puede participar en varios puntos de este proceso. Al inicio, una vez que tenemos nuestra cosecha de cannabis, vamos a
obtener nuestras pequeñas plantas, y de esta manera vamos a conocer el punto máximo de THC y CBDA, las formas ácidas de estas moléculas, en donde así sabremos cuál es el momento adecuado para empezar a realizar la extracción. Esto es muy importante. Posterior a esto, podemos verificar el contenido de humedad de la flor, el contenido de aceite que nosotros esperamos obtener, también será proporcionado al porcentaje que contenga la especie de cannabis. Todo va a ser dependiendo de la especie que nosotros estemos manejando. Entonces, esta tecnología nos va a permitir realizar en la cosecha el momento adecuado para poder hacer el procesamiento posterior. Posterior a esto, gracias a esta tecnología NIR, les voy a explicar un poco acerca del fundamento. La tecnología NIR y el principio en la que se basa es en la luz absorbida o reflejada por una muestra. La cantidad de luz reflejada es directamente relacionada a la propiedad química de la muestra. El espectro obtenido se compara con un espectro conocido de referencia. Aquí quisiera hacer dejar un punto en particular. La tecnología NIR les va a dar un contenido aproximado de CBD y THC. Sin embargo, necesitamos alimentar a nuestro equipo con una curva de calibración para que pueda realizar esta medición. Entre más puntos tengamos en nuestra curva de calibración, la medición se va a acercar lo más posible a el resultado real. Posterior a esto, les quiero mostrar un pequeño video de cómo funciona esta tecnología, en donde les vamos a mostrar un poco acerca de las características de nuestro equipo. Es un equipo muy robusto, tiene la certificación IP69 y como lo están viendo en pantalla es muy fácil de manejar. Tiene el software integrado y va a realizar las mediciones desde la parte en la cosecha, la medición de lo que son los cocos o la flor de cannabis, o asimismo del aceite una vez extraído. Nosotros lo que tenemos que hacer es poner la flor o el aceite en las cajas Petri y una vez listos en estas cajitas Petri, procedemos a hacer una medición. Como les comenté, se hace una medición muy rápida. En alrededor de 15 segundos nosotros podemos tener el contenido aproximado de CBDA o THC-A. Esto en el caso de la flor. En el caso del aceite, una vez ya haciendo la descarboxilación, vamos a tener el contenido de CBD o THC. Como pudieron ver en pantalla, en los ejemplos que se están manejando, se tiene un contenido alto de CBD, que quiere decir que podemos avanzar hacia la parte de la purificación. Y una vez que ya tenemos nuestro aceite listo para procesar, podemos ocupar nuestros sistemas de spray dryer o encapsulación para realizar alguna presentación. ¿Qué ventajas tiene la tecnología NIR? Aquí lo estamos viendo en pantalla. Es un rápido retorno de inversión. El resultado del análisis es en cuestión de segundos y una prueba puede constar entre unos 15 o 20 segundos. Es un método de análisis no destructivo de la muestra, además de que NIR disminuye el número de análisis de métodos primarios.
que nosotros necesitamos estar realizando. Otra de las ventajas es, se tienen 0 consumibles requeridos, así que el costo por análisis se reduce bastante. El uso del equipo no requiere de un usuario calificado para estos análisis. No necesitamos ser unos expertos en quimiometría. Y nosotros, por parte de Viewgy, contamos con precalibraciones no solamente en la parte de cannabis, sino también estamos en el sector de harinas de trigo, queso, materia prima y producto terminado, soya y harina de soya. Un punto importante, el equipo NearProximate tiene el control completo de los datos y una herramienta muy adecuada para este tipo de procesos, el cual es el AutoCal, la autocalibración. Es muy fácil de adicionar nuevos puntos a nuestros análisis de referencia, nuevos puntos en la curva para tener un resultado adecuado y preciso. Entonces, vamos a continuar. Una vez que ya tenemos nuestro aceite una vez que ya tenemos nuestra cosecha lista, se hace la molienda para una fácil extracción. Continuamos con la parte de la extracción, ya sea por fluidos supercríticos, como lo habíamos comentado, o por disolventes. Aquí en pantalla tenemos que se pueden utilizar alguna de estas técnicas. En la parte superior vemos un ejemplo de cómo se vería nuestro aceite, nuestra mezcla obtenida por fluidos supercríticos, en la cual comúnmente se ocupa el CO2, en donde esta técnica se aumenta la presión y la temperatura y se puede realizar una extracción de la planta. Ahora, con el disolvente nosotros vamos a tener una extracción sólido-líquido. Comúnmente se puede utilizar metanol o etanol y se hace la obtención también del aceite de cannabis de acuerdo a la afinidad del compuesto. En este caso son los disolventes que nosotros estamos ocupando. Una vez teniendo y realizando la extracción, un paso adicional muy importante es la winterización. Esto porque recuerdan que les habíamos comentado que existen otro tipo de moléculas además de CBD o THC o los cannabinoides en general. Y estas moléculas en nuestra grafiquita estaban sustancias como son los lípidos. Entonces, el proceso de winterización consiste en remover los lípidos, clorofilas y otros componentes del extracto crudo del aceite de cannabis. Esto es un proceso que va a ser posterior a la extracción. Como lo había comentado, es importantísimo eliminar las ceras y los lípidos que se arrastran al momento de la extracción y que pueden generar una disminución en la eficiencia al momento de separar los cannabinoides. Además, se puede dañar nuestra columna de separación en la parte cromatográfica. ¿Cómo se hace este proceso? De manera muy general, en las siguientes pláticas se explicará un poco más a detalle acerca de este proceso. Sin embargo, nosotros tomamos etanol, lo agregamos a nuestro aceite crudo que hemos obtenido a partir de la extracción y se congela a menos 85 grados Celsius para poder hacer la separación de estas capas. Por lo tanto, vamos a tener capas que son los lípidos y una fracción en la parte, en la parte de abajo que va a ser nuestro aceite. Posterior a esto se tiene que filtrar para poder separar estos lípidos y continuamos con el proceso de extracción. Nos dirigimos hacia la parte de la purificación. Sin embargo, es importante mencionar, como nosotros ocupamos el etanol para poder hacer esta winterización, debemos removerlo de nuestro aceite crudo de cannabis.
Para eso es el uso del equipo de rotavapor industrial R220 Pro, debido a que pueden ser grandes cantidades las que hay que remover de disolvente. Nosotros contamos con este equipo. ¿Cuáles son las ventajas de este equipo, de este sistema de evaporación? Es una evaporación la cual vamos a hacer al vacío. Esto nos va a permitir no dañar las moléculas de interés, el CBD o THC. También contamos con matraces ámbar, debido a que las moléculas son fotosensibles. ¿Y cuál es el rendimiento y cuáles son las ventajas que tiene el sistema de evaporación industrial? Nosotros, en condiciones óptimas, realizamos una evaporación de etanol de 8 a 12 horas aproximadamente. Se va a estar recuperando el etanol para posteriores usos. Es apto para la concentración de aceite después del proceso de extracción que venimos manejando. Además de que tenemos en los matraces ámbar para evitar daño a las moléculas que sean fotosensibles. Vamos a obtener, gracias a nuestros condensadores, una mayor superficie de enfriamiento y por lo tanto, si es requerido, podemos llegar a tener una mayor capacidad de calentamiento. Además, dada nuestra experiencia, al momento de estar haciendo esta destilación al vacío, nosotros vamos a tener sistemas que nos ayudan a mejorar este proceso. ¿Por qué? Al momento que se hace la destilación al vacío se puede generar mucha espuma y contamos con un sensor de espuma que evita que la muestra se esté proyectando al momento de estar haciendo la destilación. Por lo tanto, nuestro equipo no va a requerir de una supervisión continua y también puede ser útil para otro tipo de destilaciones. Muy bien, continuando con esto. Vamos a dar paso a la parte de la purificación, en donde los sistemas Biuji de cromatografía van a estar involucrados. Le doy paso a mi compañero Fernando para que nos pueda realizar esta explicación y muchas gracias por su atención. Gracias, Guillermo. Tal y como lo hemos visto en el desarrollo de la presentación, estamos enseñándoles los pasos importantes que consideramos nosotros para el proceso y obtención del aceite. El siguiente paso que hacemos en esta parte es la purificación o en algunos casos llamado remediación de THC. Es muy importante que entendamos bien todo lo que sucede en este paso. Si eres un inversionista, si tienes que asesorarte de gente que conozca la parte de la química orgánica y conozca un poco en relación a la área de cromatografía, porque es indispensable conocer y entender bien todo lo que deriva del proceso para que puedas tener un proceso más eficiente y quizás hacer mejoras. Dentro de la parte de purificación, o como había comentado que también se llama remediación o remoción de THC, está implicada una parte muy importante de nuestro portafolio de Biuji, que son los equipos de cromatografía preparativa. Estos equipos tienen la cualidad precisamente de trabajar con columnas y con disolventes apropiados para la separación, que al final de cuentas esas fracciones, esas separaciones o purificaciones que nosotros obtengamos en el equipo van a pasar posteriormente a una concentración utilizando, como ya hemos visto, el rotavapor. Para entender un poco de qué es lo que sucede, verifiquemos lo que es el principio de cromatografía preparativa. Nosotros en Biuji tenemos esa parte de equipos de cromatografía preparativa y como su nombre lo dice, preparativa, es una técnica de laboratorio empleada para purificar compuestos de mezclas compuestas. Las muestras se disuelven en un fluido, en este caso lo vamos a llamar fase móvil, que se va a eluir a través de una estructura sólida que contiene a otro material llamado fase estacionaria.
La fase estacionaria retiene selectivamente los componentes y permite que salgan en diferentes tiempos. Como ustedes pueden ver en esquema, lo que tenemos es una muestra. En este caso, imaginémonos que es la muestra del aceite que hemos extraído de cannabis. Allí ustedes tendrán una serie de compuestos, tanto requeridos como no requeridos, que al final se solubilizan en el momento en que nosotros hacemos la extracción, ya sea utilizando un disolvente o la parte de fluido supercrítico. Una vez que nosotros tenemos ese extracto, lo que queremos es precisamente separar todos los componentes, tanto de interés como no de interés, o quizá aquellos que quisiéramos cuantificar. Eso se hace a través de esta técnica que hemos llamado cromatografía. Y como lo comentamos en la definición, existe la muestra como tal. Imagínense ustedes aquí el compendio de la muestra que contiene estos colores, rojo, amarillo, verde, que son los componentes o los analitos que nosotros queremos separar. Para realizar esta técnica necesitamos auxiliarnos de algo que se llama columna cromatográfica, en la cual nosotros, previa investigación, conoceremos en qué solventes esos compuestos que nosotros estamos buscando son solubles, de tal manera que analizaremos esa polaridad y por medio de la ilusión y la polaridad de los mismos haremos una separación. Esta mezcla que tiene todos los compuestos en el momento en que nosotros le introducimos el solvente, de acuerdo a las características y composiciones que previamente investigamos, lograremos la separación en sus componentes que los contienen. Eso se va a ver precisamente de acuerdo a la fuerza de absorción y desorción que tenga quien la muestra que nosotros estamos metiendo en relación a la columna por la cual está pasando y el solvente que se la está llevando. La cromatografía preparativa en la industria del cannabis. Bueno, es una técnica bien establecida y ya utilizada dentro de la parte analítica para hacer, como yo comenté, la separación, porque si bien sabemos, como lo hemos comentado, nuestro equipo no tiene la cualidad de decir cuánto contenido hay, solamente lo separa, para que posteriormente, una vez que hagamos nosotros la separación, podamos hacer entonces un análisis analítico a través de otro medio de medición que podría ser la cromatografía HPLC o quizá la cromatografía de gases o espectrofotometría para conocer exactamente la proporción o concentración que nosotros tenemos de cada uno de esos componentes que hemos separado. De manera análoga, cuando se utilizan cantidades grandes, es decir, estamos manejando escalas mayores, esta técnica se conoce como flash o cuando nosotros queremos hacer una separación más rápida. Y esta técnica de cromatografía flash ha sido utilizada por décadas en la industria química y muy específicamente en la parte de separación de productos naturales. Una cualidad que tiene esta cromatografía es que puede correr grandes volúmenes de muestra, claro, dependiendo del tamaño de la columna. Hay muchos cálculos que hacemos en relación a las proporciones, ya que esto nos va a permitir hacer una purificación cualitativa del extracto. ¿Por qué cualitativa? Porque la vamos a separar y si nosotros queremos conocer cuánto hay, evidentemente nos vamos a apoyar, como ya comenté, de la técnica analítica. Dentro de la industria del cannabis, del cáñamo, nuestros clientes utilizan este equipo para la producción y el aislamiento, para la eliminación de THC en el destilado o para la purificación y eliminación quizá de algunos otros componentes no deseados. Por ejemplo, lo que podría ser los pesticidas, que a final de cuentas también están controlados cuando nosotros hacemos una entrega de mercancía o dependiendo del país y la región en donde estemos. Los sistemas de nosotros se llaman Pure. Los equipos de cromatografía de Bucci permiten obtener aproximadamente entre 1 a 1.5 kilogramos de aceite en una jornada de trabajo. Evidentemente, esto debe de ser analizado, debe de ser optimizado para que ustedes puedan llegar exactamente al rendimiento que una columna puede dar previamente un trabajo de investigación hecho. Para clientes que requieren separar adicionalmente del CBD y el THC
otros compuestos como terpenos, contaminantes y otros aceites, este modo de cromatografía que nosotros tenemos en Buhi tiene la cualidad de manejar dos alternativas. Uno, flash, como ya lo comenté, que tiene presiones bajas para poder hacer esa separación, pero en ocasiones cuando hacemos esas separaciones nos encontramos que también arrastramos dentro de la separación otros componentes no deseados. Y para poder hacer otra recromatografía necesitamos modificar ciertos parámetros, sobre todo lo que es la presión. Para esta parte, lo ideal es aumentarla para que se pueda hacer precisamente esa separación de dos sustancias que puedan estar muy juntas. Cuando nosotros aumentamos la presión, evidentemente la fuerza que está dentro de la columna, tanto por el solvente, tiene que ser contenida de preferencia en una columna de acero. Es por eso que cuando trabajamos la parte PREP, tenemos columnas de acero que resisten presiones hasta 300 bares, además de tener tamaños de partículas muy finos que precisamente hacen esa selección de hacer esa separación. Y en un momento el estándar pudiera ser un poco más compleja en ese sentido. Dentro de nuestro portafolio de Buhi, para ofrecerles a ustedes la purificación o remediación de THC, contamos con varios equipos que veremos posteriormente en otra presentación. En este caso me voy a centrar a dos de los más importantes. Si mi objetivo es realizar quizá una investigación científica para encontrar esos parámetros que me van a llevar a la optimización de mi proceso, quizá pueda empezar con un equipo que nosotros llamamos C850, que tiene esas dos características de poder hacer una cromatografía flash para separar lo tradicional y quizá la parte PREP, que tiene más presión y utiliza otras columnas para separar esas fracciones que pudieran ser complejas en su momento. Por el otro lado, una vez que yo ya estuve trabajando de manera experimental, ya conozco cómo se lleva a cabo mi proceso, conozco la eficiencia de lo que quiero conseguir en cuestión de producción, puedo llegar a un modelo que simplemente me va a ayudar a hacer la separación de manera industrial, es decir, la parte flash. Para eso, como ustedes pueden ver, contamos con dos equipos. C810, que diríamos es el equipo que vas a utilizar cuando ya necesitas producir, y C850, que te ayuda a hacer la parte de investigación y desarrollo. Nuestros sistemas de cromatografía preparativa tienen la característica de ser sencillos, seguros y algo muy importante, son una solución para el ahorro de espacio. Cuando tú estás trabajando a nivel industrial, evidentemente vas a necesitar, de acuerdo a la producción que tú te exijas o a la que tengas que entregar, más de un equipo. Y más de un equipo, que si fuera un equipo muy grande, pues tendrías un espacio bastante amplio para poder colocarlos. En este caso, nuestros equipos son de tamaño pequeño, considerables, como puedes ver, en las dimensiones: 57 centímetros de frente, 36 de fondo, 68 de alto, que pueden caber perfectamente dentro de una campana de extracción. Ya que estás manejando solventes, pues evidentemente para tener una seguridad en tu laboratorio, tanto como que no huela tanto el solvente y no tengas algunos riesgos o algunos accidentes, es importante que los lleves a la campana de extracción. El equipo tiene muchas cualidades que en el momento en que estás desarrollando la técnica te van a gustar. Tubos antiestático, como ya te comenté, el equipo es compacto, tiene alarmas de solvente por si hay una fuga, hay muchos sensores en relación a la parte operativa, te trae una campanita interna de acrílico que te contiene todos esos vapores que estás generando por la separación y que al final de cuentas los puedes conducir hacia la campana de extracción. Es un equipo muy fácil para poder hacer algún mantenimiento y tiene esa parte de reconocer automáticamente las columnas que tú estás utilizando, además de que es súper amigable con el software. Y lo indispensable en este caso que nos interesa conocer, puedes trabajar con él flujos y volúmenes mayores para escalar tu producción. Como te había comentado, cuando esas separaciones son un poco complejas o a lo mejor quieres hacer una purificación más específica, está la parte PREP. La parte PREP de estos equipos en sus modalidades que te van a ayudar
hacer esas separaciones de pequeñas complejidades, además de que puedes hacer separación de algunas cantidades menores de ciertos cannabinoides que están presentes aún o que te precipitaron en la separación, como son CBN, CBD y CBC, que son un poco difíciles de separar debido a que su concentración a veces suele ser muy baja. Algo que tiene este equipo que es muy importante en la parte del desarrollo es que puedes incluir el detector LSD que te va a ayudar precisamente a ver si dentro de tu separación hay algunos compuestos que no son cromóforos, es decir, que no revelan dentro de la parte convencional que pudiera ser el UV-Vis. Entonces, para eso está la parte de detector LSD que te dice, aparte de lo que tú estás separando, puedes ver otras cosas más que no son detectables de manera convencional. ¿Qué es lo que se ha desarrollado en relación a la separación del cannabidiol con nuestros equipos? Bueno, generalmente no es algo que no esté conocido. Para que tú puedas hacer una separación de los cannabinoides, en este caso THC y CBD, que están presentes en tu extracto, trabajas generalmente con columnas que nosotros llamamos fase reversa, que pueden ir desde 12 gramos de empaque hasta las máximas que tenemos actualmente, que son de 5 kilos. Dentro de la investigación y lo que tú puedes encontrar en bibliografías, cuando se utiliza solvente en esta separación pueden ser etanol, metanol o quizá algún otro solvente en alguna mezcla proporcional con agua. Entonces puedes trabajar de una manera con estos equipos, tal vez a nivel de investigación, con muestras desde 0.5 gramos de extracto hasta llegar a la parte de escalamiento, inyectando hasta alrededor de 200 gramos de muestra. Como tú puedes ver en pantalla, este es un espectro que generalmente se obtiene en el equipo y que se está viendo. Puedes ver la serie de colores que nos van indicando las longitudes de onda que cada uno de esos espectros está teniendo. Con nuestro equipo puedes programar hasta 4 longitudes de onda para estar seguro de que tu separación va correcta. Y por ahí alcanzas a ver una longitud de onda un poco más verde, que es en este equipo el LSD, que te está diciendo que aparte de que estás obteniendo el CBD y el THC, tienes otros compuestos también presentes que te dan la idea de seguir la parte de investigación. Entonces, esa mezcla proporcional de solvente, etanol, agua en sus parcialidades que pudieses empezar de acuerdo a tu desarrollo en un 70% de etanol con lo restante de agua e ir haciendo un gradiente con variación al tiempo, te van a ayudar a tener el concepto, el conocimiento y sobre todo la visualización de cómo es el espectro. Algo interesante que tiene el equipo es que tú inyectas la muestra, dependiendo del volumen, claro, la columna que estás utilizando, obtienes el espectro y dentro de la programación tú puedes estar diciendo si quieres colectar todo el espectro o toda la corrida. En este caso, para lo que es la parte del CBD y el THC, te interesan los espectros completos, las curvas completas, y esos picos o esas curvas que contienen lo que tú buscas te lo van a ir depositando en los recipientes, de tal manera que en pantalla puedes ver al final de la corrida en qué recipiente y de a qué recipiente tienes un componente. El escalamiento para producción industrial, ¿qué se requiere? Si tú ya hiciste la parte de laboratorio, que es algo muy importante que nosotros sugerimos, es decir, si tú no tienes un proceso controlado y quieres en este momento inyectar y obtener los litros con la pureza que buscan, pues sería algo que ya estuviera verdaderamente bien controlado. Y acuérdate que hay muchas variables que pueden intervenir en tu proceso, sobre todo desde la cantidad de producto que tienes, la especie de de la flor, también influye qué tantos contaminantes traiga, etcétera, etcétera. Entonces, si ya tienes un proceso verificado, controlado y de una manera desarrollada que pudiera ser eficiente bajo tu control, no bajo lo que te digan, porque acuérdate que esto también infiere mucho lo que va sucediendo a lo largo del proceso. Entonces, si pretendes escalar a nivel industrial, evidentemente
cuando ya entras a la parte de purificación, vas a partir de una muestra y esa muestra tiene que estar analizada. Esa muestra, aparte de todo el proceso que ya vimos previamente, debes de conocer exactamente qué es lo que tienes para saber con qué vas a salir. Entonces, una muestra que ya lleva ciertos análisis. Con esa muestra que tú ya conoces, que perfectamente está limpia, que conoces todos los componentes que pudiera entrar en un inicio para ver si en realidad ese balance que tiene al inicio es lo que tú tienes al final, puedes escalar a un equipo tradicional que se llama C800D, el cual solo va a trabajar la parte flash, es decir, el equipo que va a aplicar el proceso y el método que tú ya previamente desarrollaste. Cuando ya tienes la muestra y ya sabes cuál es el equipo, evidentemente si estamos trabajando de cromatografía, necesitas tener una columna. Y como te comenté previamente, esta columna pueden ir desde cantidades pequeñas, porque quizá también pongámonos en el caso de que hay algunos países en donde esto no es todavía de una manera legal y es muy complicado quizá encontrar o obtener grandes cantidades de extractos porque precisamente no existe la materia prima para lograrlo. Entonces, pero si ya es un país en el cual es posible y estás pensando en hacer esta producción a nivel escala, puedes inyectar hasta 250 gramos de muestra en columnas que van hasta 3 kilos. Dado que estás haciendo una inyección, para aquellos que saben cromatografía, pues ya no necesitas tener las tradicionales jeringas, tienes que inyectar volúmenes considerables a la columna y te tienes que ayudar con bombas dosificadoras que manejen un flujo mucho más alto. Y claro, te estás saliendo de los convencionales tubos de ensayo porque estás trabajando a nivel industrial y tenemos allí unos accesorios que te ayudan muchísimo, que son unas gradillas colectoras de embudo que traen una manguera al cual tú puedes direccionar a un tanque. Y vas a tener que hacer una colección de tus productos, que evidentemente son varios tanques, que acuérdate que el cannabis es sensible al calor y también es muy sensible a la luz. Entonces, tienes que protegerlos precisamente para no tener algún problema de daño de muestra. En esta fotografía estás viendo de manera convencional un equipo que se utiliza precisamente para hacer este escalamiento. Estos están en una mesa de trabajo y como puedes ver aquí está la columna que te he comentado, la gradilla y también puedes observar la dimensión del equipo. Y en este caso hay más de uno. ¿Qué sucede cuando tú estás pensando hacer el escalamiento en producción industrial y estás pensando en la parte en la que nosotros te podemos apoyar? Como puedes ver en pantalla y como ya te lo comenté, partes de lo que hemos visto alrededor de todos estos esquemas, de la flor, del cosecho, del cultivo, pasas por una separación a través de unas columnas que son precisamente unas columnas grandes, haces una colección en recipientes también de gran tamaño y también tienes que volver a concentrar lo que obtienes de esa separación para llegar al extracto. En grandes generalidades, en estas fotografías puedes ver lo que pasa con nuestro equipo de separación y de concentración durante el proceso. ¿Qué es lo que sucede durante la separación cromatográfica? Pues precisamente lo que tú quieres obtener son esas fracciones que es las que están buscando, las permitidas, las no permitidas y las que te van a ayudar para saber contaminantes. Entonces, durante el proceso del equipo que tiene un software interactivo, muy fácil de manejar, que en una sola pantalla no necesitas estar dándoles escape o tener una computadora, el equipo te lo trae todo para que puedas hacer una programación muy sencilla. Ya viste que cannabis simplemente implica dos solventes, etanol y agua, a diferentes proporciones. Vas a ver y manejar en tu equipo de manera didáctica y más sencilla la programación que requieres, la columna, el tiempo, podrás colocar las longitudes de onda y la manera en que cómo colectes. ¿Y qué es lo que vas viendo en pantalla a lo largo del tiempo? Un espectro que precisamente te va a estar informando el avance de tu separación. De tal manera que en el equipo, cuando estés trabajando, ya sea de manera de laboratorio o industrial, estás viendo toda esta serie de procesos. Y son procesos bastante sencillos en la parte operativa. Pero, como ya te comenté, sí requieren de la asistencia de algún especialista en este rubro
porque si no, no lograrás lo que estás buscando. Pero en ocasiones tienes tantas fracciones que concentrar, y como si bien ya lo había comentado mi compañero en la parte anterior en relación a la concentración en nuestro rotavapor, pues también te ofrecemos esa parte continua. ¿Por qué continua? Porque quizá llegará a haber en un momento de tu proceso en que tengas bastantes tanques que concentrar para obtener el producto que estás buscando. Este equipo que le llamamos rotavapor de operación continua te va a alimentar automáticamente el solvente, ya sea el solvente que proceda de tu extracción o el solvente que proceda de tu concentración o de tu purificación, de tal manera que puedes destilar varias cantidades de galones sin ninguna interacción. Y en combinación con nuestros accesorios como son el te van a ayudar a tener, y la bomba de vacío, una de las destilación más eficiente. Todos estos procesos que te estamos comentando de manera general, los veremos en una próxima sesión. Bien, una vez que tú ya obtienes el aceite y ahora quieres trabajar para poder hacer una formulación, es decir, ya tienes el aceite y bueno, ¿qué es lo que sigue? Quizá como comercializador te pares ahí, solamente vas a entregar un aceite con ciertas características que sea legal, o quizá tú recibes el aceite y quieres hacer formulaciones con él. Entonces, ¿por qué es importante la parte de formulación? ¿O qué es lo que está implicado dentro de lo que es la formulación del cannabis? Todo parte de un aceite que, como ya te comenté, tiene que tener la característica de ser legal para poder ser la parte de la comercialización. Entonces, porque puedes, como ya vimos, estar dentro del rubro del proceso médico. Actualmente la parte de apertura legal de lo que hemos visto del cannabis va muy referenciado, o han sido la parte médica los pioneros que han introducido varios medicamentos o han creado o han formulado este tipo de productos para varias afecciones. Pero no solamente está en esa parte, sino también está en la parte cosmética. Todos esos productos dermatológicos específicos que se utilizan quizá tal vez para la piel o para cualquier otro proceso, para la cara, para maquillajes, etcétera, también puedes intervenir dentro de esto. Hasta te vas a la parte de alimentos, algunos productos específicos para alimentos como suplementos y confitería también tienen ahora la modalidad de tener ciertas características y concentraciones de lo que ya hemos visto como CBD. ¿Qué es lo que nosotros te proponemos para la área de investigación y desarrollo a nivel laboratorio? Todo lo que vamos a ver en la parte de escalamiento lo tienes que trabajar a nivel laboratorio. ¿Por qué? Hay una razón muy específica. Acuérdate que vas a trabajar con un aceite que seguramente es muy caro y que si tú te lanzas directamente a hacer alguna formulación a nivel industrial y el producto que tienes no es el que estás esperando, realmente la merma, la pérdida y el costo van a ser muy altos. Por eso te aconsejamos empezar a hacer el desarrollo y formulaciones con equipos de laboratorio que tienen la característica de que puedas escalar el proceso. Entonces, nosotros dentro de la formulación te vamos a apoyar con la parte de secado por aspersión, con encapsulación, que vamos a ver un poquito más adelante estos conceptos, para la preservación, en dado caso de la muestra, a través de nuestros sistemas de liofilización. Y siempre que estás haciendo formulación, siempre que estás haciendo conservación, proceso, extracción, es indispensable que siempre estés apoyado del área analítica para que tú conozcas las concentraciones que tienen los productos que estás procesando y si están dentro o no de lo expectado o lo que digan las normas. Entonces, te proponemos también, como lo hemos visto, la parte de espectroscopía cercana a infrarrojo para que puedas estar verificando el contenido, la concentración de los productos que estás formulando y por ende sean viables también para el producto que vas a hacer al final. El secado por aspersión, que es una de las partes que te comentamos aquí, un método ampliamente utilizado para la evaporación de soluciones acuosas o orgánicas que tienen una característica muy importante, poder convertir una sustancia a polvo. Exactamente, pues tienes un aceite, en este caso cannabis, los aceites no se pueden convertir a polvo.
hay que hacer una formulación específica poniéndole alguna matriz en específica o polimérica que te ayude precisamente a poder solubilizarse y en este caso ser atrapados y ser convertidos en polvo a través de un secado por aspersión. Esto te va a permitir reducir el volumen, mantener la estabilidad de tu producto y darle un tamaño definido de partícula, porque quizás estás trabajando para una formulación médica muy en especial. El secado por aspersión te va a dar la posibilidad a nivel laboratorio de diseñar tu proceso, verificar si la idea que tú tienes es viable, conocer, esto es bien importante, la solubilidad de tu producto. Acuérdate que el cannabis pues, son productos que se están utilizando para el área médica y hay que ver que ese producto que vas a dosificar, que el humano se va a consumir, debe tener cierta característica de solubilizarle en donde tú quieres. Y puedes modificar las propiedades precisamente para enriquecer tanto la dosificación como la composición. Este proceso tú lo puedes optimizar y te va a ayudar muchísimo tal vez a reducir la humedad de tu polvo, a tener el tamaño de partícula definida, a tener una densidad que tú consideres viable en el momento del manejo de un polvo y tener la posibilidad de hacerlo compreso. Quizá a lo mejor lo vas a utilizar como aditamento a otra sustancia y tabletear, podríamos poner como ejemplo. La formulación del CBD a través del secado por aspersión, como lo hemos comentado, que puede ser para medicamentos o comestibles, tiene otras involucraciones en la industria. Puedes lograr nanoemulsiones con bases acuosas que te permitan hacer a lo mejor, como ya comenté, una alta homogenización con alguna sustancia activa o tal vez algunas formulaciones orgánicas que puedas basar en polímeros para poder obtener pequeñas cápsulas. Cuando nosotros hablamos de la parte de formulación, también déjanos comentarte que tenemos dentro de nuestra gama de portafolio un equipo de liofilización. Un equipo de liofilización generalmente te va a ayudar para preservar tu muestra y no solo las muestras que has hecho a través de la formulación, sino quizá las flores, quizá tal vez las semillas, quizá tal vez tus injertos. Acuérdate que esto de cannabis no es solamente una planta como tal, sino hay una variedad de plantas y variedad de modificaciones genéticas que se le hacen para que tú puedas obtener la mayor cantidad de extracto que estás buscando. Así que la liofilización te va a permitir preservar la muestra o secarla bajo ciertas condiciones que digamos nosotros suaves, es decir, que te dé al final un producto como lo que tú estás buscando. Y esto lo podrás colocar tanto en matraces o en cámaras o tener la posibilidad de hacer quizás hasta preservaciones o en cantidades mucho más grandes trabajando de manera continua en un sistema que llamamos nosotros infinito. Bueno, de todo lo que te he comentado y todo lo que ha pasado a lo largo de esta presentación, te voy a resumir en dos esquemas muy importantes que te sean muy útiles para entender precisamente todo lo que sucede dentro de lo que es el proceso industrial y la obtención del aceite. Todo empieza, como lo has visto, a través del cultivo. Hay una variedad de, como lo comenté, de factores y parámetros que deben de ser considerados dentro de la parte agrícola para llegar a lo que tú requieres. Si eres un industrial y estás pensando en esta parte, debes de asesorarte mucho con todos aquellos especialistas dentro del área agrícola, todos aquellos que manejan los invernaderos, los tiempos de cosecha, los injertos, y no solamente va a ser el cultivo, acuérdate que también que vas a cosechar la planta, tienes que tener el punto específico como lo hemos visto para que no pierdas, porque cada pérdida o algo que le vaya pasando a la planta, acuérdate que repite en el bolsillo del inversionista. Cuando tú estás haciendo el cultivo, también tienes que hacer la cosecha y tienes que secar la planta. La planta se tiene que secar y se tiene que moler previa a una extracción. Pero como estás haciendo la parte del cultivo, cuando está la planta en forma general, déjame decirte que el CBD y el THC y otros cannabinoides no existen como tal en la planta. Están generalmente atrapados en una forma ácida.
de tal manera que necesitas hacer un proceso que se llama descarboxilación. Esto generalmente depende del proceso del asesor que te dé, puede ser a través de una deshumidificación o a través de un horno, de tal manera que el calor ayuda precisamente a la remoción del CO2 que está presente dentro de la cadena y te ayude a obtener al final la planta sin estas presencias ácidas. Cuando tú estás descarboxilando, es muy importante que ya desde allí vayas con un tamaño de partícula definida, con una flor seca, porque en el proceso que sigue, que es la extracción, si lo haces por fluido supercrítico o a través de disolventes, tienes que tener la menor cantidad de humedad presente si lo que buscas es CBD, THC y los otros compuestos. Dentro de este proceso de extracción, tal y como ya lo ha comentado, ha sido a través de fluido supercrítico o solvente. Esto es lo que se utiliza de manera industrial. Cuando estás haciendo la extracción, evidentemente lo único que estás sacando es todo el caldo, todo aquello que es soluble, tanto por el CO2 que utilizaste o por el solvente. Pero todo lo que una planta tiene, pues, si te has dado cuenta, las plantas generalmente tienen la hoja de una cera, por eso no absorben el agua. Tienes que winterizarlas, tienes que quitar todos esos ceras, todas esas clorofilas que pudieran haber sido arrastrados durante el proceso de extracción. Y esta parte de winterización que ya te comentamos anteriormente se hace con etanol, principalmente disminuyendo la temperatura para que puedas hacer esa separación de fases y por ende poder tener una filtración. Eso te va a ayudar entonces a tener un extracto madre, el cual no tiene ceras, pero sigue presente en el solvente. Entonces tienes que hacer posteriormente una concentración. Todo el etanol que utilizaste, si fue el proceso en extracción o si lo utilizaste en la winterización, lo puedes recuperar y además de que tienes que hacer esa concentración, no solo concentras el extracto, sino también recuperas el etanol que te puede servir para el proceso que tú consideres viable. Esta concentración, como ya lo viste, es a través de un rotavapor y hay algo muy importante. Déjame comentarte que cuando tienes el caldo completo del extracto, todavía siguen presentes ciertas sustancias que si tú no las separas van a ser un poco complicado dentro del proceso de purificación. Así es que haces algo que se llama destilación corta, que se hace con un equipo manual pequeño, precisamente se llama destilación corta, para que a través de los puntos de ebullición o de aromaticidad tú puedas ver la separación de cosas que no te interesen, de tal manera que puedas quitar algunas sustancias como pudieran ser a lo mejor los terpenos, que en este caso para nosotros no nos interesan. Habrá algún proceso en donde los terpenos sí son importantes, pero si estamos buscando el CBD, pues dirijámonos directamente al interés, que es el aceite. Esa destilación posterior te va a llevar a hacer la purificación y es aquí donde nosotros te apoyamos. Aquí tú puedes encontrar, separar, purificar el THC del CBD. ¿Por qué decimos el THC del CBD? Porque como lo hemos visto a lo largo de esta presentación, el THC tiene una proporción psicoactiva que está regularizada en ciertos países. Entonces, es por eso que sometes a esta parte de purificación o separación cromática. Eso lo haces, como ya lo has visto, a través de un equipo Pure y el cual haces la programación de tu proceso y estás viendo las fracciones que quieres o los componentes que necesitas. Una vez que obtienes esas fracciones, te vas a concentrar en el rotavapor. Ve cómo el rotavapor es un equipo muy indispensable dentro de tu proceso. Y todos preguntarán, bueno, ¿por qué necesito utilizar un rotavapor? Porque es el que te hace una destilación amable. Es decir, utilizando el vacío y temperaturas bajas, puedes hacer una concentración sin dañar la integridad de la muestra. Y en este caso, acuérdate que cannabis, sobre todo no cannabis, sino CBD es muy sensible a ciertos factores. Una vez que tú haces esa concentración, puedes obtener otra vez ¿a quién? Al etanol que utilizaste y puedes separar, como te lo comenté, al THC. El CBD, que es tu producto de interés, es el aceite que tú estás buscando, pues al final lo puedes tener. Y déjame comentarte que pueden haber varios reciclados, a lo mejor no puede decir que en una sola purificación te salga al inicio lo que estás buscando si es que no tienes previamente un desarrollo eficiente de tu proceso. Claro, como te comenté, todo tiene que estar analizado para que tú estés consciente de que tienes exactamente los productos que estás buscando.
Y como ya lo vimos en la parte anterior, puedes llegar a la formulación para obtener micropolvos o cápsulas de CBD en alguna presentación específica que te lleve a algún producto. Esta es una manera general del esquema del proceso industrial, podríamos decir, del cannabis. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, imaginémonos que tú utilizas etanol? Bueno, ¿dónde te podemos ayudar? Ya te lo hemos comentado. Si estás en la parte de la cosecha, nosotros vamos a apoyarte con la parte de las calibraciones que tenemos en relación a flor y a extracto, que están basadas evidentemente de una manera específica para que te ayuden a hacer esa parte de cosecha. O quizá quieras preservar la semilla, la flor que obtuviste a lo largo de tu cosecha. La descarboxilación, que ya hemos hablado de ella, que es precisamente para eliminar esas presencias ácidas, y la humedad. En la parte de la extracción, imaginémonos que utilizas solvente. Ya te he comentado, hay unas máquinas industriales, unos equipos industriales. Quiero aclararte algo. Nosotros no somos proveedores ni de la parte agrícola ni de la parte industrial de extracción. Aquí sí tienes que asesorarte con gente que sea especialista en el mercado, especialista en los procesos, para lograr esta sección. Todo lo que te presente en azul será la parte en la que tú tienes que apoyarte con otras especialidades o con otros asesores, y lo que es verde es en lo que nosotros estamos a tu servicio. Aquí cuando haces la parte de la extracción, imagínate, claro, que te llevas al extracto madre en presencia de solvente. Tienes que hacer una eliminación de residuos, como ya te lo habíamos comentado, a través de la winterización y de la filtración. Una vez que estás filtrado, llegas a la concentración, como ya lo hemos comentado. Aquí, en esta parte de la concentración, es algo que se llama como full spectrum. Aquí hay muchas cuestiones en relación a definición. En este caso, para nosotros te vamos a llamar a full spectrum, aquel que ya ha sido winterizado, aquel espectro que ya ha sido extraído, pero en sí mismo tiene toda la cantidad de CBDs, cannabinoides presentes en la estructura. Una vez que tú haces esa obtención de ese espectro, como te comentaba, vuelves a hacer la parte de destilación corta y entras a la parte de purificación para que puedas obtener el TH y el CBD. Debes de tener durante todo el proceso como el control de las cantidades que estás produciendo, qué es la concentración que llevas, qué cosas estás presente dentro de tu proceso, en tu muestra, para que puedas tener resultados seguros a lo que tú estás buscando. Entonces, cuando se hace la purificación, como lo hemos visto anteriormente, es mediante una separación, mezcla de etanol-agua. Esta mezcla de etanol-agua, que al inicio puede ser 70 y 30, te van a llevar precisamente a separar quizás la mayor cantidad de CBD. Una vez que tú sigues aumentando la cantidad de producto, puedes llegar a hacer la separación del THC. Y posteriormente, como ya lo vimos, haces la concentración. Aquí vuelves a obtener un etanol. Este etanol que tienes en este proceso puede llegar hasta tener un 90%, digamos, de pureza que puedes volver a utilizar en tu proceso de extracción. El aceite que tú obtienes, es muy importante que verifiques la característica que tienes que tener en el momento de presentarlo. Es decir, de acuerdo a lo que ya vimos, quizá en la primera presentación de este tema, hay ciertos países que tienen ciertas normas en realidad a la concentración de THC que deben tener los productos para ser legales. Si no, te puedes meter en algunos problemas. Y es muy importante que siempre conozcas la ley, conozcas el proceso y tengas buena asesoría, porque si no puedes también meterte en problemas que son legales dependiendo del país en el que estés. Y como ya vimos, puedes tener la formulación precisamente para obtener esas cápsulas o esas perlas o esos polvos que te ayuden a obtener un producto final. Espero que con estos dos esquemas hayas entendido cómo es que a grandes rasgos funciona la parte tanto de la inicio del cannabis como la obtención de un producto. ¿Qué conclusiones tenemos a lo largo de esta presentación? El contenido de CBD, que todo esto está basado en parte de la experiencia que nosotros hemos tenido durante estos años que comentamos, dependerá de la cantidad cargada en la columna y del porcentaje presente en la planta y en el aceite a trabajar. Por eso te comento que debes de tener algunos informes, en este caso analíticos, para que conozcas esas concentraciones. Entonces,
a veces es indispensable y te preguntamos, bueno, ¿cuánto de esto trae tu muestra para que aseguremos que eso pueda salir? Entonces, no son cuestiones así como, vamos a ver qué sale, sí tenemos de tener una referencia. Y te podríamos decir que de 100 gramos de carga, imaginándonos que traigamos el 70% de CB inicial, se pueden obtener alrededor hasta de 60 gramos de CBD. Esto también dependerá mucho de la cantidad de THC presente, por eso es que es muy importante llevar las dos a la par. Una, ¿qué es lo que estoy buscando? Y la otra, que viene siendo como el compromiso para hacerlo legal. El THC, como lo hemos comentado, puede variar desde 0.2 y hasta un 3% en la presencia de un aceite de CBD. Esto depende de la normativa de cada país que tenga como límites legales para la comercialización. Algo que aprendiste hoy es que la winterización siempre es muy importante después de una extracción, precisamente porque si tú no winterizas, si tú no separas a lo mejor ciertos procesos antes de llegar a la columna, puedes tener el riesgo de dañarla. Si tú llevas cera, si tú a lo mejor llevas una cantidad de terpenos muy alto, quizá algún otro producto que no es lo que tú estés buscando, puedes disminuir la eficiencia de tu columna durante tu proceso. La optimización del método cromatográfico, es decir, la remediación o separación de THC, depende mucho también de la pureza y del solvente que estás utilizando. Es decir, si tú vas a tener una buena separación, generalmente debes de tener solventes que tienen una pureza específica para poder hacer una separación correcta. Acuérdate que hacemos una mezcla de etanol y agua, y el agua en su momento influye mucho para poder hacer la separación. Es un buen ayudante en cantidades muy pequeñas, pero si se llega a tener proporciones más grandes, pues ya no vas a tener esas curvas perfectas de separación. Bueno, una vez que ya hemos concluido, te quiero comentar que puedes, a través de nuestras redes sociales, utilizar información que está destinada precisamente para estas exposiciones que te estamos comentando. Puedes encontrarnos en Facebook a través de Buchi Latinoamérica. Allí vas a ver el video que te presentamos, tanto en la primera presentación de cannabis como en esta segunda. Y también vas a poder encontrar el libro necesario para los científicos del cannabis, que también fue presentado ya posteriormente, que te va a ayudar muchísimo a entender un poco más tanto de los conceptos como de los pasos de separación. Y no dejes de seguirnos o buscarnos en la parte de YouTube, en donde tenemos videos tantos específicos de este tema que ya están grabados, los cuales te pueden servir para incrementar el acervo o conocer un poco más del proceso. Y a su vez, puedes contactarnos a través de nuestra página web, buchi.com. Puedes buscarnos en español, que es un rubro dedicado a nuestro lenguaje, y encontrarás información también en nuestro idioma. O también déjame decirte que tenemos, como lo habíamos comentado, una red de distribuidores a través de América Latina que están dispuestos para poder presentarte alguna oferta, darte algún costo, o que conozcas alguna perspectiva de acuerdo a la legalidad que tenga tu país en estos países que nosotros tenemos representación. Entonces, también aquí nuestros distribuidores te pueden ayudar con alguna formación específica y sobre todo en relación a los precios, si tienes alguna inquietud por conocer más o menos el monto de los equipos. Bueno, de nuestra parte hemos concluido. Doy a ustedes las gracias por estar con nosotros, por seguir en esta plática, y no más así decirles que siguen las propuestas en esta semana. El día de mañana ustedes conocerán esos 10 pasos importantes para hacer la separación, en el cual se ahondará un poco más en relación a estas partes. Muchas gracias. Gracias, Guillermo. Muchas gracias a todos. Estamos aquí para poder apoyarlos en lo que fuera necesario en relación a los temas. Gracias a todos. Buen día.